Hola amigos y amigas, bienvenidos al video donde estamos alcanzando el primer hito en nuestro camino para completar nuestro proyecto de mejora continua. El día de hoy vamos a estar viendo nuestra documentación de la etapa de definición que se debería estar presentando para finalizar la etapa, ¿verdad? La estaremos viendo de principio a fin, así ustedes pueden ver también un camino completo. Pero sin mayor espera, pasamos a la intro y continuamos. Bienvenidos de nuevo, amigas y amigas. Bueno, no me queda otro que aplaudirles y darles una felicitación. Realmente si han llegado hasta este punto en su proyecto, no merecen nada menos que una ronda de aplausos, ¿verdad? Bravo. Y una felicitación y un reconocimiento por su excelente trabajo. En mi experiencia yo he visto que muchos proyectos realmente no logran completar esta etapa. Aún siendo la primera etapa donde no hemos llegado a temas que podrían llamarse más complicados, hay muchos proyectos que no llegan a completarla, ¿verdad? Tal vez en algunos casos se volvieron un just do it, ¿verdad? Ese proyecto que se reconoció como algo que había que implementar porque ya se conocía su solución, entonces no merecía continuar la ruta de un proyecto Greenbelt como este. O en otras ocasiones, pues simplemente no se reconoció la importancia del proyecto. Tal vez la necesidad de la voz del cliente o la necesidad del por qué en la organización no eran tan claras. Entonces no logró capturar ese apoyo que necesita un proyecto como este para poder seguir avanzando. O pues simplemente no alcanzó cierto nivel de requerimientos, ¿verdad? Cada organización tiene requerimientos de qué es lo que reconoce como un Greenbelt y simplemente la iniciativa no los alcanzó. Por cualquiera que haya sido las razones, realmente pues yo los felicito porque quiere decir que si ustedes están viendo este video, lo han superado y ya estamos acá a punto de revisar la documentación de su etapa de definición de su proyecto de mejora continua. El día de hoy vamos a saltar de una vez a la práctica, ¿verdad? A esa presentación que me gusta hacerles, en donde vamos a ver dos puntos principales. El primer punto es que vamos a ver un ejemplo de un proyecto de principio a fin, de una propuesta de cómo documentaría yo un proyecto, ¿verdad? Es una propuesta, realmente siempre busquen ajustarse a lo que la organización les ha dictado, a sus plantillas, al formato que busquen. Sin embargo, pues al menos quisiera expresarles una idea de cómo es que se ve. Y el segundo punto que vamos a estar viendo es esas preguntas que deberían guiar tanto al líder del proyecto, en este caso a ustedes, de qué es lo que necesitan expresar en la documentación y en esta revisión, como para el liderazgo, ¿verdad? Como para que ellos también sepan qué cosas pueden llegar a preguntar o qué necesitarían estar validando para dar el ok, para aceptar que esta etapa ha finalizado. Pero bueno, sin mayor espera, pasemos a ver esas presentaciones. Muy bien, amigos y amigas, aquí estamos con la documentación de nuestro proyecto. En este caso, vamos a continuar con el ejemplo que vimos en el acta de constitución del proyecto, ¿verdad? En el Project Charter, como para poder darles una conexión, porque en ese video nosotros vimos el mapeo de toda la información que nosotros vamos a buscar en los otros videos, ¿verdad? Entonces, como para no ser tan repetitivo, los invito a ver ese video si es que no lo han alcanzado a ver. Pero bueno, este es el título del proyecto, ¿verdad? Este es el proyecto Greenbelt en donde nosotros estamos liderando, ¿verdad? Y estamos buscando completar nuestra etapa de definición. Como yo les decía en el video de acta de constitución, el, el- el título del proyecto debe ser ese balance entre un título descriptivo que dé de una vez una idea y que tampoco sea un párrafo o un tema de texto muy extenso, ¿verdad? Entonces, en este caso, el proyecto trata de reducción en costos asociados a descuentos por entregas fuera de tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí ya estamos dando una idea de lo que queremos reducir, es aquellos escenarios en donde nos ha tocado dar un descuento porque nuestra entrega llegó fuera de lo que nos habíamos comprometido, ¿verdad? Entonces, ese es de forma general de lo que trata.
Vamos a pasar. A mí me gusta contar una historia, ¿verdad? Es muy importante que ustedes desarrollen esa habilidad de contar esa historia en donde ustedes puedan conectarse con toda su audiencia. Y entonces a mí me gusta empezar mostrando la voz del cliente, ¿verdad? Expresando esa necesidad y por qué es importante. En este caso, pues tenemos dos voces que hemos capturado. Hemos capturado la voz del cliente externo a través de un focus group que el equipo de mercadeo realizó en septiembre de este año y donde nos dice, bueno, que el 85% de los clientes valoran la política del descuento, ¿verdad? Pero hay cierto porcentaje de los clientes que dice que cuando los atrasos son muy fuertes, pues ya esa política no es suficiente. Ya por mucho descuento que me ofrezcan, ya realmente se causa una molestia. E incluso, ¿verdad? Los clientes han mencionado que requieren opciones de compensación alternativas, ¿verdad? Entonces, realmente la información del proyecto, esto lo van a poder encontrar abajo en la descripción si quisieran ahondar mucho en la información que puse. Es un ejemplo, entonces, por favor, si ustedes notan alguna inconsistencia, déjenlo en los comentarios para que la comunidad pueda identificarlos a la par de ustedes. Pero yo voy a tratar, por no hacer el video tan largo, de pasar un poco rápido en cada uno de los temas, ¿verdad? Entonces aquí básicamente lo que estamos identificando son estos 5 rubros, ¿verdad? Que nuestra entrega promedio dura 24 horas, pero hay un 15% que no hemos logrado entregar en tiempo, ¿verdad? Y que nosotros en promedio damos un 10% de descuento por esas fallas que tenemos, ¿verdad? Y el otro cliente al que hemos entrevistado, que también es importante, es a nuestro cliente interno, que nos expresa que esos descuentos sí tienen un impacto muy fuerte en nuestra rentabilidad, hasta un 12%, ¿verdad? Entonces, lo aplicamos el descuento en un 10% y aquellos paquetes que han tenido un retraso, pues ya su promedio cambia a 48 horas, ¿verdad? Aquí realmente el objetivo de empezar con la voz del cliente es decir, bueno, nosotros estamos partiendo de que el cliente está insatisfecho con algo de nuestro producto o servicio, ¿verdad? Entonces, como que eso ya tiende a generar una conexión tanto con el cliente como con el liderazgo de la organización para decir, sí, este proyecto es importante, que es el objetivo que nosotros estamos procurando alcanzar. En la siguiente diapositiva, pues nosotros ya empezamos a ahondar un poco más en esa interpretación de la voz del cliente, ¿verdad? Como recordarán, nosotros tenemos varias herramientas, el análisis Kano, la casa de calidad, y básicamente lo que estamos tratando de decir es de que esa voz del cliente se concentra en dos puntos fuertes de nuestro servicio. Uno es en el tiempo de entrega, que la reconocemos como una métrica de rendimiento, o sea, mientras menor sea nuestro tiempo de entrega, más satisfecho va a estar el cliente. Pero tenemos la otra gran característica que es el cumplimiento de la promesa de entrega, ¿verdad? En donde el cliente sí, en forma de resumen de lo que tengamos acá, nosotros decimos que, perdón, el cliente nos dice que su preocupación está en que no se cumpla esa promesa, ¿verdad? Tanto, pues qué bueno que el servicio sea más rápido de lo normal o contra otros competidores, pero me molesta más de que si me dijiste que ibas a que ibas a estar aquí en 4 horas y estuviste en 6, que esa promesa se haya roto, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros ya empezamos a traducir un poco más esos comentarios que el cliente nos hizo en ese focus group. Y finalizamos nosotros traduciendo eso con un árbol de lo crítico para calidad, ¿verdad? Donde, si se recordarán el video, lo que vimos es que es donde nosotros tenemos la oportunidad de traducir esa voz del cliente, esas interpretaciones que hemos hecho de la voz del cliente, en las cosas que la organización necesita o tiene más bajo su control para poder cumplir con esas necesidades del cliente, ¿verdad? Entonces, recordaremos en ese video, nosotros necesitábamos conectarlo con la necesidad de negocio, ¿verdad? Solo para estar claro de por qué, ¿verdad? De una vez conectarlo con el liderazgo de la empresa como para poder decir, miren, esto es importante por estos motivos, en este caso, porque nuestro objetivo es aumentar el porcentaje de rentabilidad y lo vamos a hacer a través de aumentar los ingresos, ¿verdad?
Y desde la perspectiva de la voz del cliente, donde estamos diciendo, bueno, el cliente nos pide que se cumpla la promesa de entrega, o sea, que eso significa que la entrega sea realizada antes o igual en el horario dado como estimado de entrega, ¿verdad? Y la otra gran característica que es el tiempo de entrega, que al final termina siendo mientras más rápido mejor, ¿verdad? Pero que el cliente entiende también que existe una relación distancia-tiempo, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas deben de confluir y afectar nuestro análisis de qué es lo importante. El equipo operativo pues ya de una vez nos revela ciertas características que debemos contemplar, o sea, estos aspectos críticos para la calidad, para que estas dos características o estos temas que el cliente nos menciona se cumplan. Sin embargo, el objetivo de esta diapositiva, de esta slide, es nosotros reflejar la conexión que tiene nuestra Y del proyecto, que poco a poco la hemos ido desarrollando, con la voz del cliente y con la razón de negocio, ¿verdad? Entonces, en este caso, aun cuando nosotros hemos desarrollado ciertos aspectos críticos, nuestra Y se conecta con el mismo concepto del cumplimiento de promesa de entrega, ¿verdad? Esto puede suceder, normalmente los proyectos deberían de estar conectados tal vez con alguno de los aspectos críticos para la calidad, pero este escenario también sucede en donde nos conectamos directamente con la voz del cliente porque tal vez lo queremos hacer más holístico, más completo. Hay distintas necesidades. Como observación, yo diría de que tampoco perdamos la oportunidad de capturar ya ciertos temas que podrían llegar a ser variables más adelante en nuestro proceso de investigación que nos pueden estar haciendo fallar en cualquiera en la métrica que nosotros estemos monitoreando, ¿verdad? Ok. Entonces, hasta ahorita, si se dan cuenta, estamos desarrollando nada más la necesidad del proyecto, ¿verdad? Empezamos por la voz del cliente, tanto externo como interno. Realizamos un análisis Kano como para poder empezar a interpretar esa voz del cliente en esas métricas que nosotros queremos mejorar ya a lo interno. Y ahora estamos cerrando con el árbol de lo crítico para la calidad, con establecer de una vez una Y en nuestro proyecto y cómo es que esto se va a conectar hacia arriba, ¿verdad? Ahora pasamos a la línea base, ¿verdad? Si se recordarán en ese video, nosotros establecemos desde un principio la línea base, un tema que tal vez en algunos casos van a ver en la etapa de medición, pero en este caso lo consideramos dentro de la etapa de definición. Y simplemente es para empezar a contar nuestra historia desde la perspectiva de la métrica, ¿verdad? En donde nosotros ahorita estamos diciendo que tenemos un promedio general del 15.70% de las entregas a las cuales se les aplica un descuento. Y que esta información la tenemos desde enero hasta el 31 de octubre del 2023, ¿verdad? Y así se han ido comportando mes a mes. Eventualmente, ¿verdad? Como vimos en ese video, nuestra historia debería contar una etapa donde, no sé, noviembre, diciembre, enero fueron los meses de análisis o donde empezamos a buscar mejoras y ya a partir de febrero del año entrante, esta métrica va a ir contando la historia de cómo lo azul, bueno, o cómo lo amarillo va a ir desapareciendo porque las mejoras empiezan a hacer su efecto, ¿verdad? Pero esto tiene que ser notable y algo que nosotros estamos monitoreando ya de forma constante, ¿verdad? Ya habiendo contado o empezado a contar la historia desde la perspectiva de la métrica, pues a mí me gusta ya saltar de una vez al acta de constitución del proyecto porque siento que ya brinda una visión más general del proyecto, ¿verdad? Ya hay muchos elementos como nosotros vimos cuando estábamos haciendo esta acta de constitución que se resumen en este punto. Entonces, yo les diría que una vez habiendo dicho la necesidad a través de la voz del cliente, gran parte de la conversación se va a concentrar alrededor del acta de constitución del proyecto, ¿verdad? Aquí nosotros estamos viendo el equipo de trabajo, ¿verdad? Las personas interesadas. De una vez saltamos a ya ahora que mostramos la necesidad a través de la voz del cliente, pues ya
logramos expresarlo, convertirlo en una descripción del problema, también en una meta, ¿verdad? Y empezamos a realizar esas conexiones con el costo de la calidad, ¿verdad? ¿Por qué es que esto que le molesta al cliente también tiene un costo desde la perspectiva organizacional, ¿verdad? Hacemos un resumen de la voz del cliente, detallamos cierto alcance como para poder tener límites y así asegurar el éxito del proyecto, ¿verdad? Y un plan del proyecto. Yo creo que una de las inconsistencias que van a haber es el plan del proyecto. Realmente no actualicé estas fechas, pero estas fechas deberían de estar de acuerdo con una diapositiva que vamos a ver más adelante, que es el plan del proyecto, ¿verdad? Pero, como les digo, aquí es donde se va a concentrar mucho, ¿verdad? Aquí es donde ustedes van a estar diciendo, bueno, yo estoy tomando como base que estamos al día de hoy en un 15.70%, mi meta es un 3%. Es bueno tener una memoria de cálculo tratando de justificar por qué es que llegamos al 3% como meta, ¿verdad? Yo eso se los expliqué en la descripción de la meta, en el video. Y bueno, y aquí empezamos a detallar también esos beneficios que vamos a alcanzar a través de esta mejora, ¿verdad? Entonces, este es un punto muy importante, lo vimos en el video y ustedes sabrán ahí que este es el documento que realmente se llega a aprobar, ¿verdad? De ahí una memoria de cálculo, ¿verdad? O esa lógica de cómo es que nosotros alcanzamos esos 12.350. Básicamente ustedes aquí pueden ver todo el cálculo, el origen del dato, cada uno de los campos que existen, cómo es que se van alcanzando. Y entonces es bueno porque esto, recordemos de que esto lo vamos a volver a visitar en nuestra etapa de control. Entonces es algo que debemos tener la capacidad de replicarlo, ¿verdad? No tenemos que estar por qué recordando y yo no sé de dónde salía esta información, no. O sea, todo debe estar de alguna forma bien detallada como para poder decir en la etapa de control, yo no alcancé un 3%, sino que alcancé un 1.5, o sea, logramos reducirlo aún más. ¿Cuál es el beneficio? Ya con ese 1.5, ¿verdad? Entonces, no solo se trata de un ejercicio de calcular el beneficio para poder replicarlo, sino que también detallar cómo se conecta esa métrica que nosotros queremos mejorar con el cálculo, ¿verdad? Esa es la parte de función de X, ¿verdad? Y en función de X. Entonces, nosotros estamos diciendo que el dinero funciona o está en función del porcentaje de entregas con retraso. Esta es la conexión que estamos tratando de hacer y este es el camino que nosotros recorremos para llegar de ese punto A al punto B, ¿verdad? De nuevo, caemos en un CIPOC, ¿verdad? Ahí justificando, recordemos la función del CIPOC, que es brindar primero una fotografía del proceso, de cómo es que funciona, sin todas esas posibles variantes, sino que simplemente dar esa visión de alto nivel del proceso, ¿verdad? Nosotros aquí sabemos quién es el que está proveyendo la información inicial, qué información provee a través del input para que el proceso funcione, qué sucede dentro del proceso, qué genera el proceso como output, ¿verdad? En este caso genera una confirmación de paquete entregado, un paquete entregado, una factura y un cobro, ¿verdad? Y el cliente, pues básicamente, quién está recibiendo esto que el proceso entregó como resultado, ¿verdad? Entonces aquí el ejemplo siempre les digo de las hamburguesas, ¿verdad? Aquí yo digo, aquí están todos los ingredientes, aquí está el proceso de cómo hacer la hamburguesa y aquí está la hamburguesa, ¿verdad? Realmente es lo que ya el proceso está entregando como resultado. Y a la vez la función del CIPOC, recordándoles, es definir ese alcance, ¿verdad? En este caso nosotros estamos diciendo que el alcance va a ser desde que se recibe el paquete hasta que se realiza el corte de todo lo que se cobró y se haga el traslado al área de contabilidad. Yo bien podría haber dicho que es desde que se recibe en el área de operaciones, no contar este detalle, o incluso al momento solo de retornar de la ruta ya con los comprobantes de la entrega, ¿verdad? Entonces ahí nosotros estamos definiendo desde dónde inicia y dónde finaliza nuestro proceso y en parte estamos definiendo una característica más de nuestro alcance.
El siguiente es el mapa de las personas interesadas, ¿verdad? Recordemos que dentro de las personas interesadas hay cierto análisis que nosotros no vamos a estar reflejando en la documentación. Les hacía la observación en ese video. En este caso parece bien simple poner un listado, ¿verdad?, de las personas que están interesadas en este proyecto. Pero recordemos que el identificar a las personas interesadas es muy importante porque estas son las personas que en algún momento van a estar recibiendo los cambios y para los cuales, si los cambios no hacen sentido, pues no los van a estar implementando y van a estar reduciendo la efectividad de las soluciones que nosotros propongamos, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros los identifiquemos desde un principio, trabajemos con ellos para que ellos vengan y acepten esas soluciones y esos cambios más adelante, porque ellos fueron parte tal vez incluso de que surgieran esas soluciones. Entonces, ustedes en su análisis de las personas interesadas sabrán cómo tratar a María, sabrán cómo tratar a Juan, sabrán qué necesitan para tener, digamos, una buena relación con Laura, así con cada uno de ellos. Esa es documentación de ustedes como líder de proyecto, manéjenla por aparte, pero aquí al menos lo importante es validar de que estas 6 personas sean las 6 personas y no hayan más, ¿verdad? Tal vez aquí valdría la pena mencionar al equipo de operaciones, valdría la pena agregar alguna otra persona interesada que nosotros no hayamos identificado en este punto, ¿verdad? Y simplemente estar alimentándolo para mejorar la aceptación. Recordemos que ese es el motivo por el cual nosotros administramos a las personas interesadas. En la siguiente, pues es el plan de comunicación, algo muy relacionado con la administración de las personas, ¿verdad? En este caso, tanto nuestro equipo como las personas interesadas, porque la comunicación es gran parte de lo que determina el éxito de un proyecto, ¿verdad? Mantener a todos informados, mantener a todos en esa conversación donde también estamos recibiendo retroalimentación, ¿verdad? Como lo vimos en su video también, nosotros normalmente vamos a tener 2 planes de comunicación. El que se puede poner aquí en la documentación, que es el de todos los participantes, aquel que cumple como que con ciertos elementos protocolares, ¿verdad? Donde pues básicamente estamos diciendo vamos a mandar un correo, una llamada, ciertas cosas formales. Y el otro plan de comunicación que ya va a ser más específico para atender tal vez las necesidades de cada una de las personas interesadas y de que éstas se mantengan conectadas con el proyecto, ¿verdad? El tema de administrar a las personas, su objetivo es mantenerlas interesadas, conectadas y en constante conversación con el líder del proyecto, ¿verdad? Entonces este es el plan de comunicación que sí se coloca dentro de la documentación y el otro plan de comunicación que ese también lo administrarán ustedes por fuera, ¿verdad? Simplemente utilizándolo para garantizar el éxito del proyecto. Y bueno, el plan del proyecto, como les mencionaba, las fechas no van a concordar, no creo que concuerden, ni las revisé para serles sincero, pero aquí al menos establecer ese plan de proyecto en donde hace sentido, ¿verdad? Yo aquí me quedé todavía solo con los hitos, ¿verdad? O sea, con cada una de las etapas. Ustedes podrían extenderlo tal vez para cubrir las primeras etapas que tal vez son las más concretas de entender en esta primera etapa de definición, porque una vez lleguemos a Improve, tal vez las cosas se pueden ampliar, ¿verdad? Nosotros no sabemos, como no sabemos las soluciones, no sabemos si este tiempo va a ser suficiente o está sobreestimado o necesitamos, o está bien, ¿verdad? Realmente en forma general, ya ustedes aquí podrán establecer los tiempos que el plan de proyecto tiene, pero siempre con el fin de que ir midiendo su progreso, ¿verdad? No vaya a ser que en este caso, que para el 15 de septiembre nuestra etapa de definición no haya terminado, entonces ya empezamos a caer en ciertos niveles de atraso que deben de ser compensados, ¿verdad? Y ese es el final de nuestra etapa de definición, ¿verdad? Aquí, pues, una observación muy importante es de que detrás de esta documentación, básicamente, el libro nos recomienda mucho reducir el esfuerzo de documentación a través de generar una documentación oficial que a la vez sea una presentación, como lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Para no tener documentos
todos estos documentos así en muchos archivos y tener que ir abriendo uno a uno para ir desarrollándolo de esta forma que lo estamos presentando ahora. Y así reducir el esfuerzo de la documentación y no estar construyendo presentaciones por aparte, ¿verdad? Esta sería la documentación oficial. Sin embargo, muchos de estos elementos tienen digamos, su archivo de soporte, ¿verdad? O sea, así como el plan de proyecto, yo aquí tengo los hitos, yo tengo un archivo en donde tengo mi plan de proyecto ya a detalle, en donde yo voy a ir monitoreando avances, voy a ir monitoreando las fechas, si se completó o no se completó, etcétera, ¿verdad? Lo mismo para el plan de comunicación, ¿verdad? El plan de comunicación está el formal, está el informal, pero en cualquiera de las dos versiones, ustedes tendrán un archivo de soporte atrás, ¿verdad? Entonces, esta es la documentación. También haciendo la observación que es importante que se conecten a los estándares de su organización, busquen esas plantillas para poder facilitar también su trabajo. Ahora que finalizamos esto, vamos a pasar a las preguntas de revisión de etapa. Entonces, vamos a ese archivo. Ok, sí me tocó hacer un corte ahí para el video, pero en este caso ya les estoy presentando el documento de las preguntas para la revisión de la etapa de definición, ¿verdad? Como les explicaba en el punto que vimos, en el punto importante, estas preguntas o este documento tiene dos funciones, ¿verdad? Uno es guiarlos a ustedes como líder de proyecto, qué cosas deberían de ustedes de estar validando para que su proyecto y esta etapa sean aceptados por parte de las personas que lo están revisando y aprobando. Y la otra función es brindarle una guía a esas personas revisoras para que ellos logren estar seguros de que el proyecto sí está cumpliendo o al menos la documentación y esta primera etapa sí está cumpliendo con lo que se necesita para, de nuevo, aumentar las probabilidades de éxito, ¿verdad? Entonces, aquí lo voy a recorrer de nuevo rápidamente. La otra sección, por mucho que lo apresuré, no fue tan rápida como esperaba. Entonces, vamos a verlas, ¿verdad? Entonces, de nuevo, vamos a tener preguntas para responder en los dos roles que estamos cumpliendo nosotros como líderes del proyecto. En primer lugar, las preguntas básicas, ¿verdad? Si la definición del problema es clara, si existe evidencia o datos que apoyen la existencia del problema, ¿verdad? Y una pregunta muy importante, si han existido intentos anteriores de solucionar el problema y si sí, ¿por qué es que lo estamos volviendo a visitar ahora, verdad? Porque muchas veces hay proyectos casi que anuales, ¿verdad? Vamos a solucionar esto y se arregla ese año y al año siguiente ya está otra vez el problema porque realmente las soluciones no fueron las que se necesitaban para hacer un cambio permanente. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos ese contexto. Y la siguiente pregunta es si la meta también es lo suficientemente clara, si cuenta con los detalles para considerarlo un objetivo SMART, ¿verdad? Porque el SMART nos brinda esos elementos para hacerlo un objetivo que sí podamos cumplir. La siguiente pregunta es si el caso de negocio está expresado, ¿verdad? Si ese beneficio o esa necesidad sí hacen sentido, ¿verdad? Y si la métrica está conectada con ese beneficio, ¿verdad? O sea, esa memoria de cálculo, si sí se entiende de cómo si modificamos nosotros la métrica, se obtiene el beneficio, ¿verdad? También el CIPOC, ¿verdad? Entender desde este punto el proceso que nosotros vamos a estar impactando y obviamente identificar de una vez todas las partes que podrían llegar a estar involucradas. Muy importante que si el proyecto, si la iniciativa están conectadas con la necesidad del cliente, ¿verdad? Recordemos de que Lean Six Sigma siempre busca de que sea el cliente quien dicta qué es lo importante y entonces la voz del cliente es lo que está cumpliendo esa función. También si el alcance está bien definido, ¿verdad? Si las restricciones son reales y si realmente son importantes para el negocio. Y muy importante, tal vez este detalle, que no exista un cruce con alguna otra iniciativa, ¿verdad? Realmente estas iniciativas, estos proyectos deberían de ser complementarios.
Entonces los alcances son los que nos permiten decir, bueno, este proyecto va a llegar hasta este punto porque este otro proyecto empieza desde ese punto y avanza hacia otro, ¿verdad? Entonces, importante desde que la Oficina de Administración de Proyectos, el PMO, sea el vigilante de que no hayan proyectos cruzándose uno encima de otro, ¿verdad? Y de nuevo, las personas interesadas siempre con ese fin de que sean partícipes del proceso de la mejora y así sus niveles de aceptación para cuando esas mejoras lleguen aumenten y sean exitosas. Y ahora, bueno, las preguntas como administradores del proyecto, ¿verdad? Básicamente, la primera pregunta es si el liderazgo está bien identificado, ¿verdad? Muy importante que el patrocinador se identifique a sí mismo como el principal responsable del éxito del proyecto, ¿verdad? Eso lo vimos en el video de los roles, ¿verdad? Del equipo de trabajo, donde el patrocinador es esa persona que va a determinar si el proyecto es exitoso o no. Muchas veces esa responsabilidad cae sobre el líder del proyecto. El líder sí tiene responsabilidad, pero el patrocinador es el único responsable o el principal responsable. También la siguiente, como administrador del proyecto, tiene que ver con el recurso humano, ¿verdad? Si ya se le asignaron los recursos necesarios para conformar un equipo, si ya se les informó, porque muchas veces, bueno, en mi experiencia he visto así como que, bueno, aquí está fulano y fulano y sutano ni enterados de que estaban en la iniciativa, ¿verdad? Entonces es importante que sí haya un proceso de comunicación donde se les informa. Y muy importante también, que estos elementos realmente tengan tiempo o disponibilidad para participar en la iniciativa, ¿verdad? Porque muchas veces hay ciertos recursos que son tan estratégicos que se conectan en todos los puntos que en cada iniciativa aquí está fulano y ahí en la otra iniciativa aquí está fulano y terminan participando en tantas iniciativas que no le dedican realmente tiempo a ninguna. De nuevo, la planteada documentación, recordemos que como líderes del proyecto, nosotros tenemos que asegurarnos de que la documentación esté completa y completa de acuerdo a la estructura que la organización tiene. Entonces aquí es donde el campeón de Six Sigma participa fuertemente en proveer esa documentación, en proveer esas plantillas, en proveer la lógica de documentación que la organización busca tener para que se cree esa librería de proyectos y de casos de éxito, ¿verdad? El plan de comunicación, ¿verdad? Que cumpla con esas necesidades que decíamos, ¿verdad? De que todos estén involucrados, todos estén conectados y que la comunicación fluya en ambas vías y que el plan de proyecto sea realista, ¿verdad? O sea, no un plan de proyecto porque alguien dijo yo quiero que esto salga en 2 meses, entonces todo se hizo en 2 meses sabiendo de que eso no es así. Sabiendo que en 2 meses vamos a estar reportando que hubo un atraso y que entonces vamos a terminar hasta mayo, sino que el plan de proyecto sea realmente realista. Pero bueno, estos documentos se los dejo en la descripción. Espero les sirva. Cualquier pregunta complementaria que ustedes consideren, por favor déjenlo en los comentarios. Muy bien. Gracias por quedarse hasta el final. A manera de resumen, ¿verdad? Solo para recordar qué fue lo que vimos hoy. Hoy vimos un ejemplo de cómo puede ser presentada la documentación de la etapa de definición para así pues tener una revisión general, esa revisión de milestone, ¿verdad? O esa revisión de hito en donde están todas las personas interesadas y pues básicamente obtener esa aprobación final y así poder avanzar ya a la etapa de medición. Muy importante que es a partir de este punto, bueno, desde el acta de constitución, donde ya debemos empezar a administrar cualquier solicitud de cambio, ¿verdad? Y también vimos un documento que nos muestra a través de ciertas preguntas aquellos elementos que nosotros debemos vigilar el tener dentro de nuestra documentación, dentro de nuestro proyecto, para así aumentar las probabilidades de éxito de la iniciativa. Entonces, como líder del proyecto lo vamos a utilizar como checklist para ver si lo tenemos. Y como liderazgo, nosotros lo podemos también utilizar como guía para preguntar y asegurarnos de que esos elementos estén ahí. Ambos ejemplos se los dejo abajo en la descripción. Y pues eso es todo. De nuevo, muchas gracias por haberse quedado hasta ahora. Siempre les agradezco sus likes, sus dislikes, sus comentarios, sus suscripciones y nos vemos ahora sí en la siguiente etapa.
Hasta pronto.